Continuamos, José Ángel Ferreira con nosotros, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo. Quedamos en la parte anterior a conversar, profesor, sobre la situación de la infraestructura en la universidad. Nos habrían denunciado falta de iluminación, problemas de ventilación dentro de la universidad, y esto definitivamente tiene que ver con los recursos y el presupuesto que maneja. Claro, fíjate, ¿qué ha pasado en los últimos 5 años? En los últimos 5 años, para no tomarte 2011, en los últimos 5 años hemos manejado un mismo presupuesto de funcionamiento, pero en los últimos 3, o sea, porque hubo un aumento de sueldo del 30% hace 3 años, en los últimos 3 hemos tenido un poquito de aumento en la partida de recursos humanos. Pero el crecimiento vegetativo de la universidad no ha dejado de parar, me explico. En esos 5 años yo era profesor agregado y pasé a ser profesor asociado. Que la profesora Dayana Querale de repente era asistente, pasó a ser agregado. El profesor Benito Amidian no era decano de la facultad y pasó a ser decano. ¿Qué significa eso? Que ellos tuvieron pequeños aumentos de sueldo, o sea, en términos de la escala. Uno pasó a ser decano y tuvo una prima que no la tenía, otro pasó a ser de una categoría a otro un diferencial, y no nos han dado presupuesto para ello. De repente una secretaria ejecutiva se graduó de contador público, hubo un concurso para un cargo de contador público en el rectorado. Ella tenía los requisitos, ascendió, era una cosa muy normal, presentó sus papeles, concursó y ganó, y eso significa un aumento de sueldo de ella. El Ejecutivo no ha mandado esos reales. Como no ha mandado esos reales, ha venido creciendo la parte de recursos humanos y, por supuesto, la parte de funcionamiento se ha ido rebajando. Y al día de hoy, si antes teníamos un presupuesto en el cual el 80% era de recursos humanos y el 20% de funcionamiento, pues debemos estar cerca, cuando terminemos el cierre definitivo, en un 88%, quizás un 90% para gastos de recursos humanos y un 10% para funcionamiento. Entonces nos vamos al funcionamiento. En el funcionamiento está la planta física, la estructura, los gastos de vigilancia, los gastos de mantenimiento, los gastos de laboratorio, los gastos de comedor, los gastos de transporte, los gastos de providencias estudiantiles, los gastos de salud, que es una situación bastante difícil en salud. Y tú te pones a ver cómo hacen tantas cosas con tan poco dinero y no tienes más remedio que decir, caramba, o sea, hay que darles un premio a los gerentes universitarios que estén haciendo esto, porque es que realmente es difícil. Nosotros prácticamente no dormimos buscando, digamos, en formas de creatividad e ingeniería financiera para poder responder con el poco dinero que tenemos, lo mucho que tenemos a abarcar. Y de paso tiene la santa cachaza del gobierno de decir que brindamos cuentas claras. Una universidad extremadamente vigilada, con la Contraloría dentro, que a veces no nos deja ni trabajar, del excesivo, vamos a decir, de la excesiva documentación que uno tiene que tener, de la excesiva lentitud que a veces tenemos que tener para cumplir procesos legales, y esta cuestión permanente metida dentro del campo, que vamos a decir que hace sus trabajos, pues como tiene que hacerla, no la tienen otros organismos en el país. Entonces, cuando tú ves esto, dices, caramba, o sea, el discurso de cuentas claras del gobierno es mentira, porque efectivamente lo que hemos tenido son penurias. Y cuando tú ves nuestra planta física, cuando ves los problemas de filtración que tenemos, cuando ves los problemas de mantenimiento de puertas, de ventanas, de pisos, cuando ves la propia limpieza, cuando ves la pintura, que tenemos años que no pintamos y que no hacemos cosas muy normales, pues te das cuenta que efectivamente hay una grave crisis. Y esa crisis abarca por completo todo el proceso de la academia, desestimula la comunidad universitaria, hace que la gente entre en tristeza. Tú entras a nuestra comunidad y hay mucha tristeza. Y hasta se pierde el respeto por esa institución de por la supuesto, universidad. pero estoy convencido que esto es algo pensado, porque nosotros no hemos tenido un tratamiento igual que el resto del país, pese a la crisis económica que tuvo un momento determinado del país. Este país ha tenido el barril de petróleo a 120 y nosotros no tuvimos esa bonanza. Nosotros empezamos muy bien con el gobierno de Chávez. Los primeros 3 o 4 años fueron realmente fructíferos, pero los últimos 6 años el proceso cambió, lo cual puedo haberte dicho que era una actitud política. Nosotros nunca hemos dicho, denos todo, nosotros estamos dispuestos a dar. Si nosotros tenemos cosas de corregir, las corregiremos. Si nosotros tenemos que aumentar las cargas docentes y las cargas de trabajo, las haremos. Si nosotros tenemos que tener evaluaciones en términos de productividad de nuestros trabajadores, obreros y empleados y profesores, para tener entonces heterologación en lugar de homologación, bueno, pónganlo sobre la mesa, vamos a discutirlo. Aquí hay competencias para ello. Pero por favor, lo que estamos colocando en marcha es algo que daña ¿a quién? Al patrimonio fundamental de la nación, que es su futuro y que son sus estudiantes. Es la juventud venezolana la que va a tener profesores, obreros y empleados amargados. Es la juventud venezolana la que va a tener problemas para comer, problemas para trasladarse en los trastos viejos que tenemos con autobuses, la que va a tener problemas graves para estar en esas aulas donde los ventiladores se caen, donde los pupitres no sirven, donde el aire acondicionado se dañó hace tiempo, donde existe un grave problema de aire acondicionado en toda la colectividad, inclusive en sus bibliotecas. Ese muchacho es el verdadero perjudicado. Pero ese proceso inclusive de no hacer concursos de oposición, porque están en teoría prohibidos, hace que no podemos renovar el personal, que tengamos una alta población de contratados, y eso produce frustración. Esa frustración es transmitida
a unos venezolanos que creen que pueden cambiar el país, y ese muchacho, al entrar en ese proceso de frustración, pues es poco lo que pueden aportar para esa atribulada Venezuela. Sin embargo, suena como pesimista, profesor, suena como que es duro lo que está ocurriendo, pero hay que ser, de alguna manera hay que generar confianza en la población. Correcto, totalmente de acuerdo, y ahí voy. O sea, sin embargo, fíjate lo que pasó en diciembre. Pese a este estado que te acabo de decir, una reacción interesante en el mes de diciembre. Mientras mucha gente estaba, vamos a decir, de vacaciones, mientras gran parte de la colectividad inclusive estaba ausente, hubo un proceso de movilización extraordinario previo a la aprobación de la ley en la primera discusión, que fue el 20 de diciembre, y el 23 a las 2:50 de la mañana hubo una cosa, y al día siguiente Chávez nunca se imaginó que iba a haber esa movilización que hubo en Caracas al día siguiente. Pero es que después el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, hasta el 31 inclusive, fueron días de acciones por parte de los universitarios. Y por supuesto esto puso en estado de alerta al país. O sea, nuestros muchachos salieron, nuestros profesores que estaban activos salieron, cambiamos Navidad por libertad, que fue nuestra cuestión fundamental, y salimos adelante en términos de opinión pública. Llamamos a las otras universidades latinoamericanas del país y le mandamos el adefesio, que era esa ley. Hablamos con el doctor Bernardo Clisber y Fernando Sabater y les mandamos los proyectos de ley y quedaron realmente sorprendidos. Y la imagen que Chávez tenía en Latinoamérica con respecto a un hombre de izquierda, de ideas avanzadas para efectos de proceso social y justicia social, imagen que tiene buena consolidada, empezó a decaer, porque si hay gol y sagrado en Latinoamérica es la autonomía. Y la fulana democratización pues no era tal, porque cuando tú te metes a profundidad, lo que es simplemente un reparto en términos de poder, en términos de votación, para una población muy pero muy grande, donde al final se dispersa el mensaje universitario, donde efectivamente los estudiantes pasan a ejercer el proceso fundamental del poder, en una cosa que hay que estudiar con calma con respecto a las otras experiencias que han habido en América Latina, en particular en Nicaragua, y en ese momento fue que la gente se dio cuenta, caramba, esto no es tan bueno como se dice, esto es lo que va a conducir al mismo fenómeno de Sidor. Hace un año los trabajadores de Sidor, hace 2 años, celebraban la nacionalización de Sidor, y este año tú lo ves en la prensa diciendo no me han pagado las vacaciones, no me han pagado las autoridades. Por Dios, yo no quiero eso. Yo quiero una universidad fuerte, combativa, autónoma, de las que de una u otra forma hacen ver los grados de madurez que tenga para enfrentar al país, exigida por el gobierno en términos de calidad, en términos de competitividad, y que pueda producir valor agregado a Venezuela. Y por supuesto con impacto internacional en términos de las propuestas de conocimiento que pueda dar ahí el mundo. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo. Pausa y al regreso continuamos con más de la entrevista.